Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como siempre, con personajes inspiradores aquí en la señal del Canal 1, Libre como tú. Hoy voy a comenzar con un experto en ciberseguridad e inteligencia artificial. Fue profesor de la Universidad de los Andes y por muchos años trabajó en una gran compañía de tecnología y hoy nos va a contar todos los peligros y todos los temas que hay alrededor de lo digital y de la ciberseguridad en el marco de la inteligencia artificial. Se trata de Gonzalo Romero, nuestro experto para comenzar hoy aquí en Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Nuestro primer invitado es Gonzalo Romero, ingeniero de sistemas y líder en tecnologías y seguridad de la información con más de 36 años de experiencia impulsando estrategias de seguridad, gobernanza y operaciones resilientes en los sectores de telecomunicaciones, infraestructura de Internet, financiero y público. Romero ha implementado programas ISO 27001, auditorías, gestión de riesgos, respuesta a incidentes y desarrollo de capacidades de continuidad del negocio para entornos de misión crítica, incluido el dominio de nivel superior .co de Colombia y sus sistemas asociados. Desde el Centro de Cómputo de la Universidad de los Andes en los años 90, cuando era profesor, hizo parte del equipo de ingenieros que solicitaron el dominio .co para Colombia, que por muchos años fue administrado por la universidad, antes de ser transferido a finales de los 90 al Mintic. Los primeros dominios que tuvo Colombia, además de los Andes, fueron EAFIT, Telecom y Univalle. Le preguntamos al ingeniero Gonzalo Romero por más detalles de su hoja de vida aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Soy ingeniero de sistemas y computación, soy especialista en telecomunicaciones, tengo un posgrado en gerencia de proyectos, he sido profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes, lo fui durante más o menos unos 7 años, fui profesor de las materias de cálculo de la Facultad de Ingeniería y también de Administración de Empresas y Economía en su momento. También he dictado cursos en alta gerencia en relación con temas de tecnología y seguridad de la información en la Universidad de La Sabana. Hace 35 años vengo trabajando en temas de Internet. Los últimos 14 años los he dedicado a proteger activos digitales, particularmente el dominio de Internet de Colombia. Y pues mi enfoque ha sido en los últimos tiempos los temas de seguridad de la información e inteligencia artificial. Estamos en un mundo hiperconectado, con muchos riesgos de seguridad, muchos piratas que ahora tienen inteligencia artificial. Hablemos de eso, cómo se maneja la seguridad desde su campo de expertise, que es el registro, administración y protección de dominios. Jorge Hernán, este es un tema muy interesante que yo considero que las personas, tanto las organizaciones, deben ser como mucho más conscientes de ello. Los dominios de Internet, las terminaciones o los nombres, en realidad representan la marca de las organizaciones en Internet y muchas veces no son cuidadosas en su gestión, en su manejo, en su administración, en su protección. Por eso muchas veces notamos situaciones de vulnerabilidad, de afectación y con una sola falla o digamos situaciones de abuso, de compromiso, se pueden ver afectada la reputación, la imagen de una organización en línea e inclusive puede desaparecer en minutos. De ahí la importancia de los dominios y de cuidar la marca, cuidar la identidad digital, que muchas veces las organizaciones no la tienen en cuenta, sobre todo cuando son la clave y la parte inicial del proceso de gestión de contenidos en línea de una organización. Un pirata informático que busca robar datos, tumbar la página, entrar al sistema, bloquear ¿qué? ¿Cuál es como el objetivo grande que tienen los que hacen estos intentos a diario?
Yo pienso que tienen diferentes objetivos de acuerdo con su intención. Muchas veces la mayor parte de ellos busca información o datos personales o datos sensibles, números de tarjetas de crédito, busca, digamos, sistemas de información que les sean relevantes, más que todo para temas de comercio, digamos, de finanzas. En otros casos es para, digamos, encontrar vulneración y compromiso y exfiltrar o sacar, extraer información o quedarse dentro de las redes para espiar, por ejemplo, también. También generar fallas en la disponibilidad de los sistemas. Muchas veces son denegaciones de servicio que vemos, o sea, los atacantes también tienen ese tipo de objetivos y muchas veces los contratan para ello, para que la competencia o las organizaciones competidoras en su parte de Internet o en sus plataformas de sistemas de información pues no puedan ofrecer servicios o recursos. Y básicamente pasa mucho eso. Hoy en día se ve mucho el tema del ransomware, que es el secuestro de datos para cobro, o sea, para el cobro posterior. Y eso pues básicamente es debido a, digamos, a muchas situaciones que en realidad para mí son humanas, en el sentido de fallas en respaldos, en backups, en políticas de actualización de información o actualización de sistemas, que deja vulnerable a ese tipo de atacantes o de personas facilidades para obtención de información y pues después pedir a cambio a grandes sumas de dinero e inclusive de criptomonedas, no necesariamente de dinero comercial. Hace unos años en el Reino Unido un hospital fue atacado así, les robaron los datos sensibles de los pacientes y después cobraron un rescate, una extorsión. Digamos que ese fue un caso muy sonado en ese país. ¿Usted qué pensaría o qué mensaje le daría a aquellas personas que están siendo de pronto vulneradas y que les piden un rescate por sus fotos o por sus correos, o si es a nivel empresarial por sus bases de datos? ¿Qué opinión hay en el mercado generalizada de esta práctica de pagar extorsiones? Esa es una muy buena pregunta, Jorge Hernán. Digamos que yo en el medio, digamos, siempre hemos sido, digamos, de la corriente de no pagar por esa extorsión, ¿sí? y de, digamos, evitar al máximo caer en esa situación, digamos, de aceptar el pago. Sin embargo, hemos notado y hemos visto, digamos, que hay muchas organizaciones que lo hacen, o sea, pagan por la importancia y la relevancia de los datos. Digamos, ahí la recomendación grandísima es definitivamente tener buenos respaldos, tener varios modelos o esquemas de contingencia de respaldo de información, pues para no caer en esa situación, ¿no? Pero más allá de lo que nosotros podamos indicar o podamos manifestar sobre el tema, muchas organizaciones al final tienen que negociar con el secuestrador de datos y pagar. O sea, eso es algo que definitivamente no se puede ocultar. Existe, esa práctica existe y las organizaciones muchas veces pagan por la relevancia de la información, sobre todo pues, que son datos que no son necesariamente de ellos, sino de terceros, y pues que han comprometido información de proveedores y de organizaciones, inclusive datos muy sensibles. Entonces, pues, esas bases de datos son muy, 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 muy importantes para las organizaciones y por ello tienen que pagar. Gonzalo, hablemos de los casos que han ocurrido en Colombia. Ha habido unos muy emblemáticos, de pronto muy sonados en los medios de comunicación por la importancia de las compañías. Pues, Renal, que yo recuerde, digamos, los casos más sonados en los últimos tiempos han sido, por ejemplo, el de Sanitas, Colgeralty, que fue un tema de secuestro de datos precisamente. El tema de CAFAM, que fue un tema muy complicado también de filtración de datos personales. Y pues el de un proveedor de comunicaciones que se llama IFX,
que pues imagínate afectó pues, a cientos de organizaciones, tanto privadas como públicas, durante varios días. Y pues digamos eso, digamos definitivamente demuestra la relevancia de muchos temas. O sea, ahí pienso yo que hay fallas, ¿no? Fallas humanas, digamos situaciones en las que se nota que no hay actualización periódica y frecuente de los sistemas, muchas veces políticas de claves o de autenticación débil, tanto de quien utiliza los sistemas como de quien permite que esas contraseñas o esos elementos de autenticación permitan acceder a los sistemas. O sea, no solamente es de quien administra, sino de quien lo usa. Y pues definitivamente fallas en los esquemas de respaldo y contingencia y pues, de backup de las organizaciones, particularmente los administradores de tecnología. Hablemos ahora de lo que está de moda, la tecnología de punta. ¿Qué es lo más importante que una organización puede tener a nivel de ciberseguridad? ¿Cuáles son las aplicaciones o mejores prácticas que deben tener precisamente para evitar estos ataques y estas fugas de información? Sí, mira, hoy en día se habla mucho de un esquema de cero confianza, de zero trust, así se llama en inglés. Es un esquema muy, muy común ahora en el que ya no hay, digamos, se parte de la base o el fundamento de la no confianza, inclusive desde el interior de la red, tanto de los empleados como de los terceros. Y eso pues me parece que es muy, muy importante. También se está aprovechando mucho, se está apalancando mucho la tecnología de la inteligencia artificial para automatizar procesos, encontrar accesos sospechosos, información relevante, y, digamos, me parece que la combinación de una inteligencia artificial ética y responsable con el buen uso de la tecnología puede aprovecharse muy bien para proteger los activos digitales. Esa es mi consideración y creo que ese puede ser un buen futuro desde la óptica de la confianza. Muchas veces el ataque viene de afuera de la empresa, pero a veces es de adentro, un empleado de pronto que esté robando información o vendiéndosela a la competencia o sacando los datos para cualquier cosa que no deba hacer. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para detectar a aquellos empleados que estén de pronto haciendo cosas que no toca con los recursos de la compañía? Pues en este momento puedes colocar o puedes estar involucrando procesos de capacitación y entrenamiento, inclusive de herramientas automatizadas que pueden estar identificando ciertos patrones en la información confidencial o en la información que se intercambia. Entonces es mucho más fácil hoy en día identificar ese tipo de actividad sospechosa por parte de empleados descontentos. Entonces la IA sí está ayudando mucho también a eso, a poder identificar ese tipo de patrones de comportamiento en correos, en mensajes, en comunicaciones, que obviamente pues eran muy difíciles de monitorear por el ser humano. Entonces hoy en día existen muchos mecanismos, muchas herramientas que están permitiendo la inteligencia artificial. Por último, para las personas que nos están viendo y que tienen en sus hogares computadores, celulares, ¿cuáles son como las principales recomendaciones que le puede dar a alguien experto en seguridad para proteger lo básico, su correo electrónico, sus datos o sus archivos? Otra recomendación importante es mantener actualizados los sistemas, ¿no? O sea, los celulares, las tabletas, eso tienen sus sistemas operativos, las aplicaciones, muchas veces no lo hacemos y pues estamos de esa manera evitando pues vulnerabilidades y pues estar muy pendientes de eso como una práctica todo el tiempo. También pues en los correos que recibamos es desconfiar siempre de cosas raras, de enlaces o no. Si recibimos un correo que nos llame la atención, así sea de un amigo cercano o de nuestro banco, siempre ser muy cautelosos en verificar, leer. Muchas veces no siquiera leemos lo que recibimos y hacemos clic sobre los enlaces. Eso nos lleva mucho a muchas dificultades. Entonces pienso que eso es muy importante, tener conciencia y ser muy consecuentes con eso, que es muy importante.
Hablemos con Peláez. Muchas gracias a Gonzalo Romero. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque. Ella siempre nos trae sus historias solidarias y en esta ocasión vamos a hablar de los adultos mayores. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy le traigo un personaje que está transformando la vida de muchos colombianos. Aplausos por esta linda iniciativa. Hablemos con Peláez. El Club Plateado es una nueva comunidad de los colombianos. El Club Plateado nace como una iniciativa del Laboratorio Digital del Grupo Aval con el Banco Popular para darle a todos los colombianos acceso a un montón de productos, servicios, descuentos en estas tres dimensiones, que es la dimensión de la salud física. Entonces van a encontrar descuentos en gimnasios, van a encontrar clases de cocina, van a encontrar recomendaciones de alimentación, todo también acceso a servicios de salud, desde temas preventivos hasta temas de asistencias. Está el tema de salud emocional, en donde van a poder encontrar cursos para seguir aprendiendo. Uno en la vida no puede parar de aprender. Y aprenderle a uno nuevas herramientas, le da satisfacciones, le da conversación y vamos a tener comunidades para tener todo. Y salud financiera para que la gente pueda hacer su planeación financiera, pueda hacer presupuestos, pueda hacer cálculos en si le conviene pensionarse o no pensionarse, como todos esos tipos de preguntas que tienen los colombianos en esta segunda mitad de la vida. La idea es que todas las preguntas y todas las respuestas allá encuentren absolutamente todo. Hoy se lanza y van a ver que este club va a evolucionar permanentemente y que esperamos que todo el mundo entre, no tiene ningún costo, se registre y así hagamos una comunidad muy poderosa para la segunda mitad de la vida. Hola, soy María Fernanda Suárez, tengo 51 años y estoy viviendo el mejor momento de la vida y preparándome para los mejores momentos de mi vida. Quiero invitar a todos los colombianos a que se unan al Club Plateado, una comunidad que hemos creado para disfrutar la nueva longevidad, para asegurar que no importa si tenemos 50, 60, 70, 80, 90, 100 o 110 años, nos estemos gozando la vida, para asegurar que ahí hay un espacio para que ustedes vean nuevos amigos, para que creen comunidad y para que tengan toda la información que necesitan para disfrutarse el mejor momento de la vida. Desde el Banco Popular y desde el Laboratorio Digital del Grupo Aval hemos creado el Club Plateado para todos los colombianos y ahí los esperamos. Hablemos con Peláez. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Felicitaciones por este proyecto. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. La próxima semana más historias solidarias y en la cápsula empresarial vamos a hablar nuevamente de Breve, este mecanismo que ha inventado el Banco de la República y que los bancos y las fintech están utilizando ya masivamente. Vean la crónica con una de las compañías que está utilizando Breve. ¿A quién Hablemos con Peláez? Hablemos con Peláez. Hola, ¿cómo están? Soy Martín, fundador y gerente de tecnología de Plenti. Y hoy les voy a contar acerca del nuevo sistema de pagos de Breve, cómo funciona y cómo lo podrás utilizar dentro de la aplicación de Plenti. Breve es la nueva infraestructura de pagos del Banco de la República para Colombia, en la cual las personas y los comercios pueden cobrar y pagar en tiempo real. Plenti será una de las primeras wallets en dólares digitales
en integrar Breve, permitiéndole a sus usuarios recibir y cobrar en tiempo real. Breve es mucho mejor que el sistema anterior bancario de ACH para pagos entre bancos, ya que antes lo que tardaba más de 3 horas, ahora tarda nada más segundos con el sistema de Breve. Y bien, ¿cómo funciona? Muy sencillo, te lo explico en 3 pasos. Primero, cada persona tiene una llave Breve. ¿Qué son las llaves? Puede ser el teléfono, la cédula, el correo o un identificador único en la plataforma. Y estas llaves están asociadas con una cuenta en la que debe llegar el dinero. Segundo, para iniciar un pago en Breve es muy sencillo. Lo único que la persona que va a realizar el pago requiere es la llave de la cuenta destino. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, nuestro siguiente invitado es Jorge González Moore. Ha escrito un libro y un artículo alrededor de la escuela austriaca, un tema económico bien especializado, y por eso lo hemos invitado para que nos explique de qué se trata este tema que ha publicado Jorge González Moore. Bienvenido. Hablemos con Peláez. Muchas gracias, Jorge, muy amable por la invitación, y ojalá esto sea pues de utilidad para todos los que nos van a ver y a escuchar. Mi nombre es Jorge González Moore, yo soy ingeniero industrial, estudié en la Universidad de los Andes, luego hice una maestría en administración de empresas en la Universidad de Arizona, en el W.P. Carey School of Business de Arizona State University, y el tema de teoría de restricciones aplicado a la economía, que es lo que vamos a estar hablando, y que hace parte de un libro, un artículo sobre el libro, y que también pues trato en otro libro, digamos que es un poco más básico en el sentido de llegar con contenido mucho más fácil, de fácil lectura, etcétera, que también tiene que ver con eso. Pero entonces, si le parece, podemos hablar sobre qué es teoría de restricciones, cómo llego a teoría de restricciones y luego por qué, digamos, la inquietud de aplicar teoría de restricciones a macroeconomía, e inclusive podemos ir tras el artículo, digamos, muy en resumen, e ir por lo que llamamos un árbol de realidad, y allí nos vamos a dar cuenta, digamos, que la macroeconomía, eso que a veces parece tan difícil, tan complicado de entender, realmente es muy fácil de entender. Y si concatenamos causa con efecto, usamos la lógica y los sistemas de pensamiento que nos ofrece teoría de restricciones, que no es más que atar la lógica causa-efecto, nos daremos cuenta que es facilísimo de entender, que en realidad no es tan complejo. Y digamos, lo que yo hago en el libro y en el artículo es proponer una dirección de solución si lo que queremos pues es mejorar esa macroeconomía en la cual todos vivimos. Los economistas tienen siempre unos supuestos. Hablemos cuáles son los supuestos más importantes de la teoría austriaca que usted aborda. Bueno, muy bien. Yo creo que lo clave de entender de la escuela austriaca de economía, y yo diría que también la debemos llamar la escuela española de economía, porque fueron los escolásticos de Salamanca los que nos hicieron entender, por ejemplo, conceptos como la inflación. Digamos que en ese momento, con todo el oro que vino de América hacia España, lo que eso causó fue un incremento de todos los precios, y que en realidad España, al todos los precios incrementarse, pues en esa nación, producir era muy costoso, por lo cual los que se beneficiaron fueron Francia, Países Bajos, Alemania, Inglaterra, etcétera, porque allí producir era más barato y era pues más fácil pues exportar eso a España. Pero digamos, vamos entonces a la escuela austriaca y algunos de sus fundamentos. La escuela austriaca lo que hace es utilizar la lógica, y digamos que por eso yo estudié la escuela austriaca al tratar de, pues para aplicar teoría de restricciones a la economía.
Y los supuestos son muy sencillos. La escuela austríaca empieza con von Bauer en Viena, y él, digamos, lo que hace es un thought experiment, un experimento mental muy sencillo, y es pongámonos en una isla desierta para mirar cómo es la economía básica. Y aquí entonces hay temas básicos que hay que explicar. Uno, que lo que hay que entender es cómo se genera riqueza, porque la pobreza es el estado natural de todo ser humano. Es decir, todas las personas nacen desnudas, con hambre y con frío, que si no fuera porque nuestros ancestros han ahorrado, han trabajado muy duro, han ahorrado muy duro, han invertido en bienes de capital, es que podemos nacer en un hospital, en una clínica, con doctores, con enfermeras, con equipos, etcétera. Y, digamos, todo eso es gracias a una acumulación de capital, y ahorita podemos entrar a definir lo que son tasas de capitalización, que también hace parte, digamos, de estos conceptos. Entonces, antes de eso, digamos, primer punto, lo que hay que explicar es la riqueza porque la pobreza es el estado natural. Y entonces, ubiquémonos en esa isla desierta en la cual llegamos un grupo de personas, y algunos pensarían que no, estamos en jauja, estamos en el paraíso, pero muy pronto nos vamos a dar cuenta que no nos van a alcanzar las horas del día ni de la noche para hacer todo lo que debemos hacer solo para sobrevivir. Y también nos vamos a dar cuenta de un primer punto, que es el tema de empleo, que si hay acuerdos libres y voluntarios, no hay desempleo. Y entonces unos tendrán que treparse los árboles para conseguir cocos, otros tendrán que ir a pescar con la mano, y cocos y pescados van a ser, digamos, la moneda de cambio, pero nadie va a estar desempleado. Y ese es un primer punto muy importante. El desempleo empieza a existir cuando los acuerdos no son ni libres ni voluntarios, es decir, que hay regulación que impide que se pueda contratar y que las personas lleguen a esos acuerdos al precio que ellos estimen conveniente. Entonces, primer tema del empleo. No hay desempleo si hay acuerdos libres y voluntarios. Entonces, imaginemos que estamos en esa isla, estamos haciendo lo necesario para sobrevivir. Supongamos que a esa isla llega una persona que nos dice que es doctor en física nuclear. Y nosotros le vamos a decir, bueno, nosotros no sabemos ni qué es doctor, ni qué es física, y mucho menos qué es nuclear. Lo que nosotros necesitamos es que usted are con las uñas, si es necesario. Eso es lo que necesitamos. Entonces quiere decir que si él se empecina, si esa persona se empecina en ofrecernos sus servicios y está en todo su derecho de empecinarse en ofrecer sus servicios como doctor en física nuclear, o pongamos un ejemplo más extremo, una persona que nos quiere ofrecer sus servicios de doctorado en estudios de género, pues muy bien, él puede empecinarse o ella en ofrecernos esos servicios, pero al final del día nosotros lo que necesitamos es arar la tierra, pescar, hacer una casa, algo para cubrirnos del clima, etcétera, ropa, etcétera. Y claro, la persona puede decir, no, yo solo ofrezco eso. Entonces esa persona va a estar, pues, de manera voluntaria desempleada. Al punto que quiero hacer es que donde hay acuerdos libres y voluntarios, no importa el precio que sea, no va a haber desempleo si se da ese postulado. Ahora, vamos al tema de salarios, que también es muy importante y lo explica la escuela austríaca, y es los salarios, y nuevamente imaginémonos que estamos en esa isla, pues los salarios van a ser muy bajos. Los salarios son unos cocos, son unos pescados, porque no hay nada más. Y no hay nada más porque no hemos trabajado más. Así de sencillo. Entonces, lo único que determina los salarios es la productividad, nuestra productividad. Algunas personas nos dirán, no, los salarios dependen de la generosidad del gobernante, dependen de la generosidad del empleador, de la presión de huelga de los sindicatos, pero yo lo que quiero hacer es demostrar de manera muy obvia que ninguna de esas fantasías son las que realmente determinan el salario en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo único que determina los salarios? Algo que los economistas llaman tasas de capitalización o capital, que es todas las herramientas, infraestructura, máquinas, equipos, know-how. Aquí venimos a toda la parte del capital humano, que es el más importante porque nada puede concebirse sin la acción humana. Eso es indispensable. Entonces, know-how, experiencia, o llámelo expertise, procesos, procedimientos, todo eso hace parte de esas tasas de capitalización. Y entre más aumentemos esas tasas de capitalización, entre más capital haya,
que nos permita ser más productivos, mejoraremos el ingreso. Y el ejemplo en la isla es muy sencillo. Suponga que si yo quiero bajar más cocos, pues al principio pude bajar los cocos que estaban más cerquita. Yo al principio sin saltar, después tenía que saltar y ya después no los puedo alcanzar. Entonces tengo que hacer algo para tratar de alcanzar esos cocos que están más altos, y lo que tengo que hacer es, primero, trabajar muy duro para tener cocos de reserva, de ahorro, no consumirlos todos, y consumiendo muy poco, tener tiempo para ir a adentrarme, para tratar de buscar un árbol, cortarlo, y con el propósito de hacer una escalera. Pero para hacer esa escalera, yo he tenido que ahorrar para poder sobrevivir mientras que consigo la escalera. Y en ese momento, pues yo soy el único capital que como persona, pero los estoy creando ese bien de capital que es la escalera que me va a permitir ser más productivo. Lo mismo con las personas que están pescando en la isla. Pescar pues a cascotazos, eso es muy difícil. No, nos podemos durar horas si no atrapamos ningún pez. Tenemos que pensar en una red, un barco. Pero para que podamos hacer la red y el barco, nuevamente, tenemos que trabajar muy duro, ahorrar mucho más, y con ese ahorro, entonces invertir nuestro tiempo para poder construir ese barco, o la balsa, y poder construir la red. En ese momento en que nosotros tenemos esos bienes de capital, seremos más productivos y nuestro ingreso va a mejorar, y va a mejorar dramáticamente. Y si esto se extrapola a lo que ya es, digamos, la macroeconomía en la cual vivimos, pues digamos que están las personas que generan los bienes de consumo, pero para un bien de consumo se requieren bienes de capital para producir ese bien de consumo. Y de hecho, para producir esos bienes de capital que producen los bienes de consumo, uno se puede ir hasta 4 o 5, digamos, niveles donde se producen desde la energía que se necesita para poder hacer, digamos, hacer minería y tener todos los insumos para poder tener esos bienes de capital. Y simplemente tal vez para concluir con un ejemplo. Supongamos que un pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, se muda a Texas, Houston, con sus mismas virtudes y sus mismos defectos. En Texas le van a pagar más de lo que le pagan en La Paz, Bolivia. ¿Por qué? Porque en Texas las tasas de capitalización son mayores, luego los ingresos son mayores y el salario de mercado, el salario real de mercado es mucho más alto. No el regulado, si hay regulado en ese lugar, sino el real de mercado es mucho más alto, y por ende va a ser más alto el ingreso de esa persona. Y entonces con eso quiero, digamos, terminar con esos temas básicos que sí los entendemos. Entonces ahora sí podemos recorrer, y si me permite compartir la pantalla, podemos recorrer lo que en teoría de restricciones se llama un árbol de realidad, que con muy pocos elementos define el lugar esa macroeconomía en la cual estamos viviendo. Bueno, oyéndolo hablar, se me vienen a la cabeza pues 3 elementos que todos los expertos coinciden en que en el siglo XXI y de ahí en adelante la humanidad va a tener, digamos, serias dificultades para controlar, para manejar el recurso, el abastecimiento, y son 3. El primero es el consumo de agua y el uso del agua, que cada vez más hay escasez, y con el nivel de computación que estamos teniendo, estamos en serios problemas. El segundo, que sería el primero, es la energía eléctrica, la energía que usan los data centers, la energía que usan las ciudades inteligentes. Estamos consumiendo muchísima energía y este ritmo no va a alcanzar la grilla eléctrica para nadie. Y el tercero es la inteligencia artificial. ¿Cómo ve esos 3 fenómenos? ¿Cómo caben dentro de estos análisis que usted ha venido haciendo como parte, digamos, inicial de los insumos de producción? Bueno, lo primero que hay que entender es que el recurso más importante, el recurso por excelencia y que es infinito, es la capacidad humana de crear, de imaginar. Y siempre y cuando eso siga siendo así y digamos, tengamos libertad para crear, para imaginar cosas nuevas, no tenemos que preocuparnos porque no vayamos a tener recursos en el futuro. De hecho, hay una apuesta muy interesante que hace, ahorita se me olvida el nombre de la persona, pero haga cuenta, es el fundador de olvidé el nombre de la persona, pero en los 70s, él hace una apuesta
con lo que llamaríamos un malthusiano. Malthus, que un inglés de probablemente del siglo XIX tal vez, o el siglo XVIII, no recuerdo, él estuvo analizando comunidades, digamos, desde el punto de vista biológico, como las comunidades de insectos, de animales, de lo que fuera. Y entonces lo que planteaba es que los recursos, como eran finitos, en un momento dado limitaban el crecimiento de la población. Eso es cierto para, digamos, animales en general, pero no es cierto para el ser humano. Todo lo que nosotros vemos hoy en día, es decir, nosotros estamos hablando en este momento a través de Zoom, con un computador, con una red, etc. Eso no existía hace 200 años, ni hace 1000, ni hace 10.000. Esto ha sido creado gracias a la imaginación de los seres humanos. Los animales no hacen eso. Los animales están limitados realmente a los recursos que haya en donde están. Además porque, digamos, la manera como los animales se van moviendo, se mueven por los mismos sitios, luego no emigran a lugares distintos de la Tierra como bueno, o lo hacen, pero se demoran muchísimo más, como lo ha hecho el ser humano, que el ser humano lo ha hecho mucho más rápido y se ha podido adaptar mucho más rápido precisamente toda esa falta de recursos. Entonces, primero, no hay que preocuparse, no hay que ser malthusiano. Los recursos, el recurso más importante, que es la acción humana, ese es infinito. No hay que limitarlo. ¿Y cómo lo limitamos? Pues a través de la inflación, a través de los impuestos y a través de la regulación. Eso limita el ejercicio de la acción humana. Pero si no lo limitamos, habrá respuesta para todas estas cuestiones. Entonces, uno, el agua. Agua, el mar, 3/4 partes de la tierra es agua, y el mar, pues la gran mayoría. Luego, usted lo que necesita son plantas de desalinización y se necesita energía. La energía más verde se llama energía nuclear. De hecho, hoy en día hay propuestas de reactores modulares que pueden utilizar los desechos de los reactores más grandes como insumo precisamente para generar energía eléctrica. Están las represas, etcétera. Es decir, hay muchísimas formas de energía y obviamente pues el petróleo, el gas y si quiere pues los renovables. Desde luego, si eso hace sentido económico, si no hay que subsidiarlos y si realmente son reliable, digamos, que le permitan a usted tener un grid, un network, un sistema que no se caiga. Entonces, yo no me preocuparía ni por el agua ni por la energía, siempre y cuando, y esto es un supuesto muy fuerte, nos permitan seguir aportando ideas, y es tan sencillo como si usted elimina la inflación, reduce impuestos, reduce regulación, el resto va a estar ahí, porque los precios, y es un tema también de la escuela austríaca, y es los precios son el indicador más importante porque nos dicen qué producir, qué no producir y qué producir con qué calidad y con qué cantidad. Y lo que nos damos cuenta es que las necesidades son infinitas, es decir, hay espacio para todo el mundo en el mercado. Bueno, hablemos entonces ahora de un tema que va un poco más allá de la economía. Y es que los economistas pues hacen el estudio de los fenómenos, los modelos económicos, pero usted bien sabe que eso después hay que aterrizarlo en políticas públicas, en entidades multilaterales, en el sector financiero, sector productivo. De lo que usted ha estudiado de la escuela austriaca, ¿qué se puede llevar a la tierra, aterrizarlo para acciones concretas que nos pueda de pronto usted contar, que sean ejecutables de pronto en organizaciones que hacen producción, que hacen servicios? Pues lo primero es que la gente entienda que lo que tenemos que exigir en el lugar donde vivamos es, bueno, primero que todo, respeto por la vida, por la libertad y por la propiedad. Segundo, plantear la posibilidad y que se haga de federalizar los países. Con eso cada país cada región, federalizar los países para que cada región pueda atraer las personas y las inversiones. Es decir, para que la gente vote de la manera más democrática que existe, con sus pies y con su dinero. Esa es la verdadera democracia. Lo otro, exigir también que se elimine la inflación. La inflación, y la escuela austríaca
pues digamos, lo ha planteado muy bien. La inflación es cuando todos los precios en una economía suben. Algunos subirán más rápido que otros, algunos subirán más que otros, pero todos suben al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está aumentando la masa monetaria. Y eso lo que está haciendo es que desde que arrancamos esta conversación y hasta este momento somos más pobres vía inflación, porque los estados, con su Banco Central, nos han ido erosionando el fruto de nuestro trabajo, nuestro ahorro e inclusive nuestras inversiones, porque ahora las inversiones tienen que dar mucho más que la inflación. Si la inversión que usted hace o el ahorro que usted hace no da ni siquiera la inflación, pues usted ya está perdiendo. Entonces, es un tema importante. Otro, que se reduzcan los impuestos, porque los impuestos es un desincentivo pues al trabajo, a ser empresario, etc. Y lo otro, desregular, porque hay muchas regulaciones que lo que hacen es crear monopolios. Y cuando usted ve un monopolio, siempre vaya más atrás. Usted se da cuenta que la causa de ese monopolio es alguna regulación estatal. Hablemos con Peláez. Señor González, muchas gracias, mucha suerte con la publicación. La nota completa con Jorge González Moore la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores y en esta ocasión la doctora María Artunduaga, experta en el tema de EPOC, una delicada enfermedad, nos cuenta un importante avance que ella hace a través de su emprendimiento. Adelante, doctora Artunduaga. Hablemos con Peláez. Hola, soy la doctora María Artunduaga, fundadora y directora ejecutiva de Samay. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia personal que se convirtió en mi misión de vida. Durante más de 4 décadas, mi abuela vivió con una enfermedad crónica conocida como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una condición que progresivamente le quitó su libertad. Recuerdo cuando nos visitaba en Neiva, subir una loma para asistir a misa se convertía en un desafío monumental. Debíamos detenernos constantemente para que pudiera recuperar el aliento. Y aunque recibe su diagnóstico de manera temprana, nunca tuvo acceso a herramientas para monitorear sus pulmones desde la casa. Finalmente, en una de sus crisis, no es detectada a tiempo, se hospitaliza y fallece por complicaciones. La EPOC es una enfermedad donde los pulmones pierden progresivamente su capacidad de intercambiar oxígeno. Las vías aéreas se inflaman, se estrechan y los alvéolos se destruyen permanentemente. Es como vivir con una sensación constante de ahogamiento, como respirar a través de un pitillo. Actividades simples como vestirse o caminar unos cuantos metros se convierten en una hazaña exhaustiva. El daño es irreversible y es progresivo. Cada día se respira un poco peor. Las cifras son devastadoras. Cada minuto, 6 personas mueren por EPOC en el mundo. En Colombia, la EPOC representa el 6% de todas las muertes. Es la tercera causa de muerte por enfermedad crónica, de hecho. Y aproximadamente el 10% de las personas mayores de 40 años padece de la EPOC y solo la mitad conoce su condición. El tabaquismo es responsable del 90% de todos los casos. Los fumadores tienen 13 veces más probabilidades de desarrollar la EPOC que los que no fuman. En Colombia, el 33% de las personas entre los 12 y los 65 años ha consumido tabaco alguna vez. Y también existen otros factores, claro. La contaminación atmosférica, el humo de leña, las exposiciones ocupacionales. Y tenemos una amenaza emergente, el vapeo. Casi 1 de cada 5 adolescentes en Latinoamérica usa cigarrillos electrónicos. Estos jóvenes están iniciando daño pulmonar desde los 13, 14, 15 años.
Las hospitalizaciones por EPOC son una crisis de salud pública. Generan costos entre los 10 y 20 millones de pesos para el sistema de salud. Y muchos de estos pacientes se hospitalizan múltiples veces por año. La mortalidad intrahospitalaria puede llegar a ser del 15% si el paciente se queda en piso y se eleva hasta el 30% si se interna en la unidad de cuidado intensivo. Esta realidad me llevó a dejar mi profesión como cirujana, como clínica, para dedicarme a resolver este problema. En los últimos 6 años, con un equipo transnacional entre Colombia y los Estados Unidos, hemos desarrollado Silvi, un dispositivo que se coloca sobre el tórax y utiliza resonancia acústica aumentada con inteligencia artificial para evaluar la función pulmonar y detectar la EPOC y las exacerbaciones en épocas tempranas, todo por fuera del entorno hospitalario. Contamos con 13 patentes otorgadas en 20 países y hemos validado Silvi con más de 450 personas, alcanzando precisiones entre el 82 y el 93%, todo comparable con equipos hospitalarios de hasta 350 millones de pesos. Fuimos la primera empresa latinoamericana galardonada con el premio al MedTech Innovator en sus 12 años de su historia, compitiendo contra más de 1.300 empresas globales. Este año recibimos el reconocimiento a la mejor startup de Colombia en el GoFest en Bogotá y fuimos también seleccionados por la Sociedad Americana de Tórax como la historia de éxito del 2025. Actualmente, Chiesi, una empresa farmacéutica global en Italia, está financiando el desarrollo de uno de nuestros algoritmos para detección del EPOC 5 años antes de que la espirometría pueda detectar la obstrucción. También estamos próximos a recibir una inversión significativa de un aliado estratégico colombiano que facilitará 2 estudios clínicos para obtener aprobaciones de INVIMA y FDA. La misión de SAMAI es democratizar el acceso al diagnóstico respiratorio. Pero no solamente estamos construyendo un dispositivo médico, estamos construyendo el sistema diagnóstico de monitoreo que mi abuela merecía tener. Estamos creando la infraestructura digital para que millones de personas puedan respirar mucho mejor. Gracias por su atención. Hablemos con Peláez. La nota completa con la doctora María Artunduaga la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y nuestra siguiente invitada es Juliana Ruiz Patiño, la directora del Observatorio de Realidades Educativas en el ICESI, allá en Cali. Juliana, bienvenida. Adelante, cuéntenos de qué se trata su observatorio. Hola, mi nombre es Juliana Ruiz Patiño, yo soy la directora del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad de ICESI y quiero contarles de los hallazgos de nuestro segundo informe sobre educación media en Colombia. Recordemos que nuestro primer informe fue sobre cobertura de abandono escolar y encontramos cómo solo 1 de cada 2 estudiantes que ingresa al sistema educativo en Colombia logra llegar a grado 11 en el momento adecuado y haciendo toda la trayectoria completa. Eso quiere decir que más del 50%, cerca del 50% de los niños y niñas de Colombia no están logrando llegar de manera adecuada al último grado de escolaridad. Dicho eso, nosotros queríamos complementar ese análisis haciéndonos la pregunta sobre calidad educativa, es decir, qué porcentaje de estudiantes que llegan efectivamente a grado 11 está logrando los aprendizajes, las competencias que el Estado ha determinado que debe lograr. Y para poder respondernos esa pregunta, lo que hicimos fue un análisis de las pruebas Saber 11 que desarrolla el ICFES, que si bien no agotan todo lo que uno tiene que decir de la calidad educativa, que se compone de múltiples factores, evalúa estas competencias en 5 áreas del conocimiento, sí son el mejor proxy que tenemos para ver cómo estamos en el país, cómo están llegando nuestros jóvenes a grado 11. Eso vale la pena decir que el ICFES evalúa 5 grandes áreas del conocimiento. La primera es lectura crítica, la segunda matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés. Y lo que hacemos nosotros en el observatorio es más que usar el puntaje, que es la forma usual en la que vemos que se analizan los resultados de las pruebas Saber. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en el 2024, 256 fue el promedio del puntaje global
de los estudiantes en Colombia. En Colombia presentan anualmente la prueba 600.000 estudiantes. De esos 600.000, 256 es el puntaje promedio global de 500 puntos posibles. Si bien eso nos indica que estamos como en la mitad de los puntos posibles, no nos indica cómo fue el desempeño de ese estudiante, y para eso nosotros lo que hacemos es buscar, o más bien usar los niveles cualitativos de desempeño que tiene el ICFES. ¿Qué quiere decir? Es cómo se relaciona el puntaje por cada una de las pruebas con un nivel de desempeño, siendo estos 4 posibles niveles. El nivel 1, que es el más bajo, es cuando el estudiante no logra de manera insuficiente el desarrollo de la competencia evaluada. El nivel 2 es cuando el estudiante logra de manera mínima el desarrollo de la competencia evaluada. El nivel 3 es cuando el estudiante logra de manera satisfactoria la competencia evaluada. Y el nivel 4 es el nivel avanzado, cuando el estudiante logra de manera avanzada desarrollar la competencia evaluada, o desarrolla de manera avanzada la competencia evaluada. Eso quiere decir que en Colombia nos gustaría que los estudiantes logren niveles 3 y 4 de desempeño en todas las áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué hicimos en el observatorio? La primera pregunta que nos hicimos es ¿qué porcentaje de estudiantes están logrando simultáneamente 2 de las competencias más importantes que evalúa el ICFES, que son lectura crítica y matemáticas? Y encontramos justamente que solo 1 de cada 2 estudiantes que presenta la prueba logra de manera adecuada o avanzada o satisfactoria lectura crítica y matemáticas. 4 de cada 10 estudiantes logra ese desarrollo integral de las competencias de acuerdo con las pruebas Saber 11. Mientras que si vamos a ver Vaupés, Chocó y Uribia, ni siquiera 1 de cada 10 estudiantes logra esas 4 competencias. ¿Qué significa eso? Ese sería nuestro tercer hallazgo. Tenemos unas diferencias enormes dependiendo de los territorios, si es urbano, si es rural, si está en la zona cafetera, o si está pues como en la zona andina más bien, o está en la periferia, en la zona en Amazonas, o está en el Chocó. Eso determina en buena medida la calidad o el puntaje o el desempeño que tienen los estudiantes en las pruebas Saber 11. Dicho eso, pues me preguntan entonces qué causa estos bajos desempeños, y la verdad es que ahí tenemos múltiples causas. La primera es que tenemos pues unas deficiencias territoriales muy grandes. Muchos estudiantes no logran llegar efectivamente a los colegios, por lo tanto eso ocasiona una enorme inasistencia escolar y por lo tanto no estamos logrando aprendizajes. Lo segundo es que también la calidad educativa que estamos teniendo en los colegios es muy baja. Eso se debe también a que pues, podríamos estar reevaluando el modelo educativo que tenemos en Colombia. La formación docente resulta vital para nuevamente desarrollar mejores formas pedagógicas o metodologías o pedagogías para justamente hacer procesos de enseñanza y aprendizaje con los jóvenes que hoy aprenden de manera muy distinta como sucedió hace algunos años. También tiene que ver un poco el rezago escolar. Buena parte como de lo que explica esto es que es un efecto acumulado. Un efecto acumulado de no haber aprendido bien, por ejemplo, lectura y matemáticas en primaria, hace que difícilmente se desarrolle bien esa competencia en secundaria, y sin duda cuando ya medimos en media, pues vamos a tener un efecto progresivo y acumulado del no desarrollo de las competencias evaluadas. Entonces, eso también explica el bajo desempeño. También está la desmotivación de muchos estudiantes que no necesariamente encuentran en el colegio razones o en las escuelas razones para quedarse y para aprender, porque no hay una correlación seguramente entre esos aprendizajes y lograr buenos resultados con las oportunidades que de pronto tienen en los territorios o lo que sus familias creen que pueden tener. Ese es otro componente también. Muchas familias no valoran la educación y se ha demostrado en los temas educativos que las familias son el principal determinante del desempeño educativo. Es decir, cuando un padre y una madre valoran la educación, es muy probable que ese niño o niña tenga un mejor desempeño. Porque incluso aunque yo como mamá, supongamos, no sepa cómo acompañar a mi hijo para que mejore en álgebra, es probable que si yo soy una mamá que sabe que es importante y valiosa la educación, encuentre en el vecino o en la vecina o en alguien que me pueda ayudar para, pues, digamos, hacer las tutorías o el refuerzo un poco que requiere mi hijo para mejorar ese desempeño.
Tenemos entonces todo ese tipo de causas, acceso y la inasistencia escolar está siendo muy importante, la desmotivación, el modelo pedagógico no necesariamente está siendo pertinente para cautivar y para que los estudiantes efectivamente aprendan. Tenemos deficiencias en infraestructura muy alta, lo que ocasiona que los estudiantes tampoco quieran ir al colegio. Hay regiones en donde incluso las baterías sanitarias no están completas o el restaurante escolar. Entonces, todo esto ocasiona que el desempeño sea muy bajo. Y me preguntan también qué podemos hacer para mejorarlo. Pues justamente lo primero y más importante es hacer, ojalá, a las familias más conscientes del valor de la educación. Una familia más consciente del valor de la educación seguramente tendrá más motivos para buscar colegios que tengan buena calidad educativa o que incluso, aunque estén en colegios que no necesariamente sean de alta calidad, sí pueda yo acompañar a mi hijo o a mi hija para mejorar esos procesos y estar mucho más pendiente de su proceso de aprendizaje. Una mejor presencia del Estado, por supuesto, en la atención de ciertas necesidades de infraestructura, dotación y otras cosas que están teniendo las escuelas. La renovación de la formación docente también va a ser muy importante para actualizarse pedagógicamente y atender estas nuevas juventudes que están teniendo nuevas formas de aprender con nuevos desafíos en la educación. La inteligencia artificial llegó para quedarse y otras cosas para hacer de ese proceso educativo un proceso pertinente para sus propios proyectos de vida y para el país. Porque lo cierto es que no atender estas preocupaciones en la educación media pues tiene un efecto muy importante. Uno, en la vida de estos jóvenes que no están logrando las competencias necesarias para pasar a la educación superior o para formarse para el trabajo o bien para trabajar. Dos, puede tener un efecto negativo también en términos sociales y económicos en el país. Es también un talento que vamos a dejar de tener con el potencial que tienen muchos jóvenes y muchas jóvenes en el país, pues estaríamos desperdiciando también talentos. Y eso sin duda tiene un efecto en la economía y en la sociedad en términos generales. Juliana, muchas gracias, mucha suerte y un gran saludo a todo el equipo de ICESI. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre por la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal. ¡Feliz fin de semana para todos! Hablemos con Peláez.